justamente para lidiar con algunos temas de diseño, de costos, de control, ¿no? Y de, sobre todo, calidad, ¿no? En las inversiones públicas, ¿no? Entonces, el BIM en el mundo se define como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares, ¿no? Son tres puntos bien importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, el BIM de alguna manera abarca una serie de criterios que permiten diseñar primero, ¿no? Diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura. Entonces, si hablamos de proyectos de inversión pública, es posible que el BIM nos ayude a una parte, ¿no? del diseño de un proyecto, ¿no? Y vamos a verlo a detalle en un momento, ¿no? Que es la parte de edificación e infraestructura, ¿no? Y que supone en muchos de los casos en proyectos de inversión pública, pues digamos que el grueso, ¿no? del proyecto. Eh, pero algo que es importante, que hay que ponerlo así con subrayado doble, es que se incorpora el enfoque colaborativo, ¿no? Se incorpora el enfoque colaborativo, o sea, es decir, que va a haber una sinergia entre los equipos técnicos, es decir, que ya necesitamos tener equipos especializados en cada tipología de proyecto para que puedas desarrollar no solo un diseño, sino la parte constructiva, efectiva, de ejecución física, y luego la operación del proyecto, ¿no? Que también ahí en inversión pública tenemos un poquito de problemas cuando ya entregamos el proyecto y en la parte de operación, pues a veces nos juegan malas pasadas, a veces por temas presupuestales, a veces por temas de diseño, a veces por temas de no haber hecho un cálculo adecuado de la operación y mantenimiento, y entonces como que el proyecto en el tiempo comienza a trastabillar, ¿no? El BIM nos puede ayudar a superar todos esos inconvenientes que hemos venido viendo en los proyectos de inversión pública ya durante tantos años, ¿no? Digamos que el sistema de inversión en el Perú viene operando desde el año 2000, ¿no? Hemos transitado por un primer sistema y ahora estamos en un segundo sistema que de alguna manera no ha escapado de la evolución, al contrario, ¿no? Felizmente, en el Perú venimos evolucionando, felizmente el sistema también ha considerado metodologías técnicas y estándares como el BIM, ¿no? Y otros, obviamente, que seguro van a ir incorporándose en el tiempo. Entonces, el BIM tiene un proceso, ¿no? Como todo paquete metodológico, tiene un proceso en donde hay una parte preliminar, previa, ¿no? En donde necesitamos hacer un análisis de las variables que tenemos a favor y en contra respecto digamos, de la concepción de un proyecto, ¿no? Lo que en programación multianual de inversión pública se llama las ideas, ¿no? Es decir, que desde la idea un proyecto tiene que tener una concepción técnica más o menos bien sólida, ¿no? En el Perú nos pasa que a veces la idea es un poquito tenue, preliminar, muy básica. Luego cuando pasamos a una formulación y evaluación, pues como que la consolidamos y esperamos al expediente técnico como que para que cuaje la idea, ¿no? El BIM nos dice que al contrario, nosotros tenemos que tener una concepción técnica bastante sólida desde el inicio de la concepción del proyecto, ¿no? Desde cuando, digamos que, por ejemplo, en la analogía del sector privado, pues se establece el acta de constitución de un proyecto, ¿no? Se establece el alcance, ¿no? Entonces, en la inversión pública es posible que podamos incorporar algunas prácticas de estas, ¿no? Luego, claro, viene el modelado, que es donde hay el primer espacio de colaboración, donde se establece, digamos, los elementos que van a componer el diseño del proyecto. Esto se amarra con una colaboración porque obviamente va a haber un arquitecto, un ingeniero o dos ingenieros, un topógrafo, va a haber tecnología,
¿no? Va a haber un economista, ¿no? Posiblemente un sociólogo, dependiendo del tipo del proyecto, ¿no? O un ingeniero agrónomo si es un proyecto agrícola, un médico si es un proyecto de salud, un educador si es un proyecto educativo. O sea, va a comenzar a mirarse un aspecto colaborativo, ¿no? Para que ese modelado comience a tener cuerpo, ¿no? Y solidez. Y luego una parte de integración de esa información, ¿no? Para luego pues ver si es que el proyecto es exitoso o no es exitoso, ¿no? Que eso es lo fundamental al final, ¿no? Entonces, el BIM te ayuda con su caja de herramientas a poder incorporar estos criterios en el diseño, construcción, control y operación del proyecto, y en lo que en el invierte sería pues la etapa de programación, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento. O sea, la idea es aplicarlo a ese ciclo, ¿no? Y entonces estos criterios que digamos que son universales, que se utilizan en cualquier parte del mundo, pues llevarlos a nuestro ciclo del sistema de inversión, que vamos a ver cómo es posible que se pueda hacer, ¿no? Y entonces el BIM, uno de los atributos que va haciendo como una especie de valor dentro de la gestión de proyectos, es evidentemente la colaboración, ¿no? Los actores en un punto y las etapas del ciclo del proyecto en otro, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es ver, ¿no? Que el proyecto sea o se vea beneficioso tanto para aquel que gestiona el proyecto como para aquel beneficiario que recibe el proyecto, ¿no? Y entonces ahí, más allá de la colaboración del equipo técnico, pues seguro va a haber la colaboración también del beneficiario, del stakeholder, que va a quizás recibir o quizás verse beneficiado directamente, directa o indirectamente del proyecto. Entonces, fíjense que posiblemente los criterios no son tan de arquitectura e ingeniería, ¿no? Que sí tiene un gran componente de eso, pero también va a tener un gran componente de especialización. Por eso yo les decía que si yo tengo un proyecto de salud, pues voy a tener que tener un médico, ¿no? O un especialista en proyectos de salud. Si es un proyecto educativo, voy a tener que tener en el equipo un educador o un especialista en proyectos educativos, ¿no? Y si hablamos de proyectos educativos, por ejemplo, es diferente hacer un proyecto para en EBR, para educación básica regular inicial, para educación primaria, para educación secundaria, ¿no? Para una universidad es educación, pero son diferentes especialidades, ¿no? Por un instituto técnico productivo también va a ser diferente. Entonces yo necesito tener un profesional que conozca la materia dentro del equipo técnico, que coordine con el arquitecto, con el ingeniero, con los ingenieros, para ver cuál va a ser el mejor diseño constructivo. Entonces la colaboración es uno de los elementos que el BIM va a buscar confrontar y va a buscar consolidar, ¿no? Luego está la revisión y adopción de estándares y procesos, ¿no? Es decir, esos elementos en los cuales nuestra ficha técnica en preinversión difiere mucho del expediente técnico y el expediente técnico difiere mucho de la obra, ¿no? O el costo del expediente técnico versus el costo de la obra, pues tiene un desfase bastante importante, pues vas a poder evitarlo porque acá vas a trabajar con un diseño constructivo bastante específico, ¿no? Y vas a tener que tener cuidado con las partidas, vas a tener que tener cuidado con la estructura de costos, vas a tener cuidado con los elementos y los componentes que tiene detrás del proyecto, y a eso le vas a aplicar estándares, le vas a aplicar procesos que te van a ayudar a, uno, reducir riesgos cuando se ejecute el proyecto, ¿no? Porque eso es también una parte importante de la parte de gestión de la ejecución de obra, por ejemplo, ¿no? Reducir costos, reducir riesgos, es algo importante. Y otra parte fundamental que te puede solucionar el BIM es las mejoras de gestión, ejecución y supervisión. ¿Por qué? Porque cuando vas a ejecutar, cuando vas a gestionar el proyecto primero, vas a tener todos los elementos necesarios para poder gestionar el proyecto desde cualquier ámbito, ¿no? Para saber
cuál realmente va a ser el producto que va a representar el proyecto. Cuando ejecutas el proyecto vas a tener un control pormenorizado de cada una de las partidas, ¿no? Y cada una de las modificaciones y cada uno de los ajustes. Y para la supervisión, pues vas a tener un buen control de las variables, de los riesgos, de la propia ejecución, ¿no? Y luego, evidentemente, como lo dice la parte metodológica, pues también en operación y mantenimiento puedes llegar a tener un control bastante específico, ¿no? Eh, y claro, para eso vas a incorporarle tecnología, ¿no? Vas a utilizar softwares, vas a utilizar técnicas, vas a utilizar información precisa, detalle, ¿no? Y entonces vamos a tener ese sinceramiento y acorte de datos versus un expediente técnico y la ejecución de obra. Entonces yo voy a diseñar un expediente técnico que va obviamente a tener seguros sus ajustes en ejecución de obra, pero no van a ser pues sustanciales, ¿no? No van a ser enormes, ¿no? En el Perú, lamentablemente, en inversión pública hay proyectos que incluso han superado en 500% el costo de un expediente que estableció en el expediente técnico, ¿no? Entonces el expediente técnico dice que el proyecto vale 100, ¿no? Pero en obra el proyecto vale 500, ¿no? O sea, el expediente decía que se ejecuta en 2 años y el proyecto se ejecutó en 8 años, ¿no? Y eso es a veces cotidiano en algunas partes del país. Ese tipo de cosas, pues vamos a poder evitarlas con estas cajas de herramientas que nos van a poder llevar a controlar, ¿no? Estas variables, a veces exógenas inclusive, que afectan el proyecto y que van a afectar el éxito del proyecto, ¿no? Hemos visto muchas experiencias en el Perú de proyectos fallidos, proyectos que han demorado mucho en entrar en operación, proyectos que se han sobrevalorado enormemente, proyectos que incluso a veces ni siquiera han logrado cumplir la misión a la cual estuvieron destinados a ejecutar. Entonces, es importante incorporar técnicas y es saludable en el sistema de inversión e invierte, pues que se esté pensando en poner la dinámica del BIM al servicio de la gestión de proyectos y de los operadores, ¿no? He querido poner estas dos terminologías que son muy típicas del BIM, ¿no? Que tienen que ver una con el plan de ejecución BIM, ¿no? Llamado BEP en inglés, BIM Execution Plan, o PEP, Plan de Ejecución BIM, ¿no? Que en realidad es un documento, y siempre lo van a encontrar, porque ¿qué pasa? Que para la gestión de proyectos con control, ¿no? Es necesario tener una planificación, ¿no? Y una planificación seria, ¿no? Entonces, este es un documento en el que se definen las bases, reglas, normas internas de un proyecto, que se va a desarrollar bajo esta metodología BIM, ¿no? Y para que todos los agentes implicados hagan un trabajo coordinado y coherente. Entonces, fíjese, acá hay dos palabritas al final, que es coordinación y coherencia. Es decir, no es posible que un proyecto que se haya costeado en expediente en 100, pues luego en obra me vaya a valer 500, ¿no? No es posible, ¿no? Salvo pues que sea una cosa extraordinaria, ¿no? Pero que no sea una cosa normal, ¿no? Eso es lo que quiere decir, que sea coherente, porque podría pasar que hay un sobrecosto posiblemente por algún efecto especial, pues no sé, un impacto de un fenómeno natural, qué sé yo, pero eso es algo extraordinario, ¿no? En lo normal debe haber coordinación y debe haber coherencia en el diseño de un proyecto y su planificación tiene que tener ese componente, ¿no? Y el LOD, el LOD, ¿no? Que no, bueno, en castellano es niveles de desarrollo, que es el Level of Development, ¿no? Y se define como una escala que informa de hasta qué punto se ha desarrollado un elemento del modelo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque en BIM normalmente tú vas teniendo control en software de cada una de las variables y componentes del proyecto, de cada uno de los metrados, de cada uno de los elementos que componen el diseño y bueno, obviamente la parte física, ¿no? Entonces ahí vas a ver geometría, ¿no? Y vas a ver información relacionada con este tránsito, ¿no? De ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, tú vas a ir viendo la fiabilidad, ¿no? El nivel de fiabilidad
de lo que te reporta cada miembro del equipo. Por ejemplo, en ejecución de obra, ¿no? De lo que te reporta el residente de obra, de lo que te reportan los operarios, de lo que te reporta el almacenero, ¿no? O sea, todo el equipo técnico de ejecución vas a tener que vas a poder establecer un nivel de fiabilidad en esa información, ¿no? Así como cuando en el diseño también, ¿no? En el expediente técnico, la fiabilidad del arquitecto, la fiabilidad del ingeniero, la fiabilidad del topógrafo, la fiabilidad de los datos que te da el dron cuando haces topografía, la fiabilidad de los datos de la estación total que te da los metrados, niveles, medidas, métricas. Va a haber un nivel de fiabilidad extremo, ¿no? La idea es que puedas controlar la mayor cantidad de variables, ¿no? Y obviamente para eso vas a usar tecnología, ¿no? Y hoy en día, felizmente, sí tenemos capacidad tecnológica, ¿no? En los profesionales que están vinculados a la inversión, tanto pública como privada, para responder a estas expectativas, ¿no? Ahora, claro, eso también hay que trasladárselo a los políticos, también hay que trasladárselo a las autoridades, también hay que trasladárselo a los funcionarios, ¿no? O sea, ahí de la parte técnica, ¿no? Muchas veces es bastante exhaustiva, pero la parte política a veces en caso de inversión pública es bastante complicada en esos aspectos, pero por eso hay un plan BIM Perú que lo voy a detallar más adelante. Se cree que pues en el tiempo es posible mejorar la dinámica de la gestión de la inversión, ¿no? Es posible, sí, y sí es posible. Entonces, como les decía, esta caja de herramientas BIM se aplica al ciclo de la inversión, ¿no? En donde tenemos la programación multianual, donde están las ideas, ¿no? Donde está la cartera de inversión que está orientada a cerrar brechas, ¿no? Así lo tenemos definido. Y la pregunta es, ¿cuánto de esa cartera llega a su final, se entrega y genera el cierre de brecha? ¿No? Esa es la pregunta. Y si realmente cierras brechas, ¿no? De saneamiento, cierras brechas de educación, cierras brechas de salud, cierras brechas de infraestructura vial, cierras brechas, o sea, si realmente estás cerrando brecha, ¿no? Cierras brecha en sistemas de riego, o sea, ahí es simple la pregunta, ¿no? ¿Has cerrado la brecha o no has cerrado la brecha con la inversión que estás, con el dinero que estás gastando en la inversión que estás haciendo de tu cartera de proyectos, ¿no? Luego está la formulación y evaluación, que recoge los proyectos que han sido priorizados y se formulan, evalúan y se establece ahí un diseño de cada proyecto, un costo de cada proyecto, ¿no? Y por consiguiente se dice que con ese costo, ese proyecto va a lograr tener una dinámica dentro del cierre de la brecha, ¿no? Porque un proyecto normalmente solito no cierra una brecha, ¿no? Aporta al cierre de la brecha. Entonces, se va a establecer cuánto de la brecha va a cerrar este proyecto dentro de una cartera de inversión, ¿no? Y luego está la ejecución, que es donde, habiendo declarado viable el proyecto, ¿no? En la etapa de preinversión, en la ejecución, pues, se elabora el expediente técnico. Es aquí donde el BIM ayuda. ¿Por qué? Porque si tú haces la ficha técnica con BIM y haces el expediente técnico con esa información, supuestamente en el campo debe verse que las diferencias netamente son por quizás precios, ¿no? Por los tiempos, quizás por elementos sencillos de un diseño constructivo, por un tema de arquitectura o simplemente porque se tomó una decisión diferente del diseño constructivo versus de lo que había en la ficha técnica versus lo que hay en el expediente, ¿no? Y luego cómo se va a ejecutar físicamente ese expediente, ¿no? Entonces ahí en la etapa de ejecución que viene el expediente y digamos que la ejecución física, pues no debería haber mucho desfase, ¿no? Es decir, yo lo que he diseñado pues lo voy ejecutando. Obviamente siempre va a haber inconvenientes, va a haber problemas, va a haber riesgos que se van a superar, implican costo, ¿no? Nunca va a calzar el costo del expediente con el costo del proyecto entregado o liquidado, ¿no? Con liquidación técnica financiera, pero la idea es que haya un control total de costos, ¿no?
¿no? Entonces, ese es el punto crítico. Ahora, ¿por qué? Porque habiendo controlado no solo costos, sino calidad, pues cuando entras a la etapa 4, que es de funcionamiento, pues el proyecto es un buen proyecto. Y entra a operar inmediatamente, ¿no? Entra a brindar sus atributos inmediatamente. No que entregas el proyecto y luego, bueno, que esperas a que un tiempito para que entre en operación o comiences a acomodar las fichas para, por ejemplo, la disponibilidad de recursos humanos, para la disponibilidad de servicios básicos para poder atender agua, desagüe, luz o internet, ¿no? Entonces, ahí no debería haber un desfase, ¿no? Debería haber una continuidad entre fase y fase, ¿no? Yo apruebo, viabilizo, apruebo el expediente, ejecuto y entrego y funciona, ¿no? Y es un buen proyecto. Esa es la idea, ese es el mundo ideal, ¿no? Obviamente ese mundo ideal normalmente nos ha jugado una mala pasada en muchos proyectos de inversión pública. La idea es que no nos juegue malas pasadas, ¿no? No es que no suceda en el sector privado, también sucede, pero justamente ahí está el control de riesgos, ¿no? Control de costos, control de componentes, ¿no? Control de elementos constructivos. O sea, y lo bueno del BIM, y lo vamos a ver con sus aplicaciones como el Revit, como el Navisworks y otras, ¿no? Te ayudan a tener ese control, ¿no? Te ayudan a tener ese control, ¿no? Y eso no lo hace más complejo, ¿eh? Ojo, no lo hace más complejo, lo hace mucho más sofisticado, que eso no necesariamente es complejidad, ¿no? Más bien es aprender a usar las herramientas tecnológicas, entrar en el mundo de la tecnología. A algunos nos cuesta, a otros nos cuesta menos, a otros nos cuesta más, pero es importante tenerlo sobre la mesa para poder evolucionar, ¿no? Entonces los formuladores, los ejecutores, ¿no? que tienen empresas que se dedican a la parte de diseño o gestión de inversiones, pues tienen que incorporar pues tecnología a sus procesos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y si estamos en inversión pública, pues más aún, porque ahí normalmente no hemos incorporado mucha tecnología y es por eso que hay tantos proyectos que van trastabillando en el ciclo de inversión, ¿no? Entonces es importante eso. Por eso la Dirección de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, pues establece la importancia del BIM, ¿no? Es el ente rector del sistema, del Invierte, quien está tras poder incorporar al 100% el BIM en los procesos de gestión de proyectos, sobre todo en inversión pública, posiblemente también en obra por impuestos, posiblemente en APPs, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Que podamos incorporar estas cajas de herramientas a todas las formas de gestión de inversiones que tenemos en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos primero eficiencia, ¿no? O sea, no es posible pues que sigamos gastando cantidades enormes de presupuesto público en proyectos que al final no tienen fin, o en proyectos que al final no se entregan, proyectos que al final no funcionan, proyectos al final que carecen de calidad, proyectos que no tienen el estándar establecido por el sector, ¿no? Entonces, hay que recuperar la eficiencia y eso es poner un versus, ¿no? Versus el producto que entregas versus los recursos que has utilizado, ¿no? Entonces, la eficiencia en lo más básico es eso, ¿no? Y luego es, claro, controlar información, es gestionar, ¿no? La información y los recursos públicos, ¿no? Y llegar a un punto en el cual digas, mi cartera de inversión me sirve. Cerramos brechas, ¿no? Ojalá que en algún momento alguna entidad pública diga eso, ¿no? Con estos proyectos, con esta cartera, cerré brecha, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es parte digamos que de la misión del Estado, ¿no? En el caso del Estado. Mejor calidad, estamos buscando calidad en la inversión pública, ¿no? Digamos, los proyectos que entregan servicios públicos, esos servicios públicos pues sean de satisfacción del usuario, del cliente, ¿no? No que entregas un hospital, por ejemplo, y el cliente al día siguiente se está quejando de que la atención es pésima, ¿no? Oye, pero el hospital está nuevecito. Sí, pero la atención es pésima, pues. O sea,
es un componente crítico digamos, del proyecto, ¿no? Estamos hablando de gestión, estamos hablando de operación, estamos hablando de posiblemente mantenimiento, ¿no? Entonces, mejorar la calidad, ¿no? Primero en las edificaciones, ¿no? Y ahí apunta el BIM, ¿no? Las edificaciones tienen que estar ok, ¿no? No que entregas una obra vial y a los 2 meses la obra tiene los mismos huecos que tenía antes de ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo temas de diseño constructivo, de control de costos, de calidad en los insumos, de calidad en los componentes, ¿no? Y evidentemente en la ejecución, ¿no? De control en la ejecución. Entonces ahí en calidad necesitamos un trabajo colaborativo, necesitamos igual manejar información para el control, para garantizar de alguna manera, lo más posible, que los componentes del proyecto respondan a las expectativas del cliente, ¿no? El trabajo colaborativo, ¿no? Es importantísimo el BIM porque acá sí estableces un trabajo colaborativo. No es como antes, ¿no? Antes un consultor solito, un economista, por ejemplo, podía hacer un perfil de un centro de salud, ¿no? Era válido, ¿no? Hoy, con BIM, posiblemente no podrías, ¿no? Porque tú necesitas, ¿no es cierto?, en el diseño, por ejemplo, constructivo, aplicar a la norma técnica de salud, que obviamente un arquitecto lo puede tener sobre la mesa porque es un arquitecto especializado en diseño arquitectónico de establecimiento de salud, es posible. El ingeniero también, el ingeniero sanitario también, ¿no? Pero de igual forma necesitas un médico. ¿Por qué? Porque después del diseño constructivo y de que entregas la obra necesitas mostrar servicio médico, ¿no? Y muchas veces eso es lo que falla, ¿no? Pasó con el hospital de Chanchamayo, ¿no? Se entregó la infraestructura, se entregó el equipamiento, pero el servicio no había, ¿no? No había médicos, no había asistenciales, no había. Entonces demoró en entrar en operación, ¿no? Y en otros hospitales ha pasado lo mismo. En el hospital de la policía también está pasando algo así, ¿no? Entonces, y el hospital de la policía es un diseño BIM. Pero justamente ahí está el control de estas variables, ¿no? De riesgos. Estamos sabiendo que, claro, posiblemente aplicas BIM en la ficha técnica, en el perfil, aplicas BIM en el expediente técnico, aplicas BIM en la ejecución de obra, pero te olvidaste de la operación y mantenimiento. No, pues tienes que ponerle BIM a todo el proceso porque se supone que el flujo de información es importante y ahí tienes que tener, sobre todo en edificaciones que entregan servicio público, tienes que tener ahí control de esa variable. Es importantísimo, por eso el trabajo colaborativo es fundamental, ¿no? En el tránsito de la gestión del proyecto. La transparencia, ¿no? Fundamental la transparencia. ¿Por qué? Porque, y ahí el BIM te aclara, ¿no?, los costos. Es decir, con BIM tú no puedes poner pues a fin de año en las obras por admisión directa canastas navideñas y prorratearlas en los proyectos. Tú no puedes poner pues ahí los panetones, ¿no? Tú no puedes poner ahí prorratear los gastos de personal de las oficinas de una entidad, ¿no? No puedes. ¿Por qué? Porque eso implica un sobrecosto y eso mueve tu modelo constructivo, ¿no? Porque todo está sistematizado. Entonces, si tú le aumentas un costo, ¿no? Vas a ver en tu modelo 3D que tu edificación se mueve, ¿no? Por poner un ejemplo así sencillo y burdo, ¿no? Pero claro, es mucho más que eso, ¿no? Pero ahí es la transparencia, o sea, cuáles son los costos reales del proyecto. ¿Qué modificaciones has hecho en el proyecto, pero que sean reales, ¿no? Que sean para bien del proyecto. No modificaciones simplemente por capricho o porque simplemente quieres ponerle un sobrecosto, ¿no? Entonces el BIM te ayuda a transparentar, ¿no?, la dinámica del diseño del proyecto, la construcción del proyecto y luego, obviamente, si es que requieres hacerlo, de la operación y mantenimiento. Y el control de tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es, digamos que una práctica común que las entidades públicas hagan obras por admisión directa. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de los más típicos, ¿no? Con los cuales la Contraloría pelea casi todo el tiempo. Y entonces las obras por admisión directa duran 6 años, 8 años y el código queda abierto ahí y siguen gastando y nunca entregan la obra, nunca la liquidan, ¿no? Pasan 2, 3 gestiones y sigues gastando en ese proyecto.
¿no? Y nunca terminas. Pues los proyectos, por definición, son intervenciones limitadas en el tiempo. O sea, no son para siempre. Entonces, el proyecto tiene un diseño constructivo, tiene un diseño de edificación, tiene un periodo de ejecución y tiene una fase de ejecución establecida y luego entrega un servicio, ¿no? Entonces, el control de tiempos es fundamental. Entonces, acá tú tienes software que te puede controlar cada uno de los componentes. Cuando se ve todo el cronograma de ejecución, tú pones el cronograma de ejecución en un software y lo que te va a hacer es te va a controlar los periodos de ejecución, ¿no? Entonces te va a levantar alertas de en qué momento te estás pasando del tiempo, ¿no? Obviamente lo puedes sustentar, te pasaste del tiempo porque entró el río, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo sustentas, pero pues esa es una vez, pues es una eventualidad. No vas a tener eventualidades a cada rato, ¿no? Entonces, o no se te va a ocurrir pues construir un proyecto de vías pues justo cuando empiezan las lluvias, ¿no? Ahí evidentemente vas a tener 200 eventualidades, ¿no? Entonces ahí el control de tiempos tiene que ver con la planificación de las inversiones. O sea, la programación multianual también no puede ser que yo agarro y digo, ah, ya, este proyecto lo empiezo en marzo, este proyecto lo empiezo en abril, este proyecto lo empiezo en agosto, este proyecto lo empiezo en diciembre. Y casualidad, el proyecto de vial lo vas a empezar en diciembre cuando está lloviendo. No, no pues, o sea, ahí tiene que haber todavía un trabajo colaborativo en la parte de programación multianual y bueno, ahí el BIM ojalá que nos ayude en estos, digamos, menesteres, ¿no? Que todavía forman parte digamos que de la práctica, ¿no? En nuestro sistema de inversión, pero que es saludable ir recomponiendo estos elementos en el tiempo, ¿no? Entonces, el BIM en el Perú ya es una realidad, ya está incorporado como un lineamiento, ¿no? Entonces, ahora la idea es que las entidades de los 3 niveles de gobierno van a comenzar progresivamente a incorporar la metodología BIM, ¿no? Building Information Modeling, ¿no? En sus procesos, en diseño de proyectos. En el caso de fichas técnicas, lo vamos a ver en un momento, expedientes técnicos y ejecución de proyectos, ¿no? Ahora, la idea es que abarque todo, que abarque desde la idea en programación multianual y llegue a funcionamiento, ¿no? En operación y mantenimiento, ¿no? Ese es digamos, que el espacio que debería, ¿no? Ese es el ideal, pero es un proceso, poco a poco, ¿no? Algunos beneficios, ¿no? La eficiencia, que eso lo hemos establecido ya, permite la reducción de costos y plazos de ejecución, y reducción de costos en el sentido de que tienes control de las variables, ¿no? Como les decía, o sea, no puedes cargarle cosas que no son al diseño constructivo porque lo estás controlando, ¿no? Entonces ahí posiblemente también es un mecanismo digamos, de enfrentar la corrupción también, ¿no? Es posible, ¿no? El tema de colaboración posibilita el desarrollo de estándares para la participación, comunicación e intercambio de información durante el ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, como les decía, la colaboración va a ser fundamental entre el formulador de la ficha técnica, el formulador del expediente y el ejecutor, ¿no? O sea, ahí se supone que debe haber un círculo virtuoso, una línea de trabajo colaborativa, ¿no? El tiempo, ¿no? El mejor control de los tiempos, ¿no? De los procesos de cada fase de la inversión, ¿no? En la infraestructura. La calidad, ¿no? Un control de calidad en las inversiones en infraestructura. Y la transparencia contribuye a la toma de decisiones explícitas basadas en una adecuada gestión de información. Entonces yo tengo información al día, ¿no? No que cuando voy al almacén y le digo al almacenero, oye, dame el corte de gasto de almacén al día de hoy. Te dice, no lo tengo al día de hoy. ¿Sabes qué? Para hoy viernes te lo doy el miércoles. No puedes, o sea, tienes que tener un control y un reporte en el momento, ¿no? Es difícil, pero es el camino, ¿no? Y entonces,
la idea del BIM es que establezcamos algunos usos importantes. Obviamente esto va a evolucionar, va a ir mejorando en el tiempo, va a tener un primer elemento de identificación de información, o sea, vamos a trabajar con mucha información sistematizada, por ejemplo, topografía con estación total, topografía utilizando drones, ¿no? Un manejo de información mucho más especializado, sin necesariamente que implique más costo, ¿eh? Ojo. O sea, usar tecnología no significa que sea más costoso necesariamente, ¿no? Porque es importante justamente formar equipos colaborativos en donde también reduzca los costos de los servicios, pues, ¿no? Entonces, identificar información permite recopilación y estructuración de información para el proyecto, ¿no? Que sea valiosa, ¿no? Estimación de cantidades y costos, ¿no? Es importante porque permite cuantificar, ¿no? Los componentes, los elementos que van en cada una de las partes del diseño constructivo, cada uno de los elementos que va a tener el proyecto que supone va a ser virtuoso para el servicio, ¿no? Análisis y procesamiento de información, pues vas a utilizar software, ¿no? Normalmente se utiliza el Revit, que es un software BIM, tanto el Revit de arquitectura como el Revit de procesos, ¿no? Vas a utilizar el Navisworks en algunos casos para todo lo que es control en ejecución de obra, ¿no? Y otros también puedes usar, ¿no? Otros softwares, ¿no? La idea es que tengas la mayor cantidad de información procesada, ¿no? Y al momento, ¿no? En línea. Comunicación, intercambio de información, pues vas a tener tránsito de información, vas a establecer canales de consulta, inclusive si es que tú tienes un problema con el diseño de las instalaciones sanitarias, pues y te lo ha diseñado un ingeniero, pues con esa información tú puedes consultarle, por ejemplo, al colegio de ingenieros si esto es correcto y le pasas el archivo en Revit, ¿no? Y entonces ahí tienes una opinión rápida, ¿no? Tienes que ir con tu plano y hacer todo si no le pasas el archivo, lo revisa un especialista sanitario en el colegio de ingenieros y te da una opinión, ¿no? ¿No? Entonces vas a tener posiblemente comunicación, intercambio de información y flujos, ¿no? Levantamiento de condiciones existentes, ¿no? Entonces vas a facilitar, digamos, a algunos, vas a poder tener algunos sobre la mano elementos que representan atributos, ¿no? De preexistencia, ¿no? En la zona donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces vas a poder valorar elementos que son sustanciales, ¿no? Por ejemplo, si tienes una construcción que evidencia su utilización, entonces le vas a hacer una diamantina para ver si pues responde al diseño constructivo o no, y si sí, entonces vas a poder usarla, ¿no? Y eso te va a abaratar un costo, ¿no? Entonces, y cosas así, ¿no? Vas a poder tener, por ejemplo, ¿no? Cuando se trabaja un proyecto vial, ¿no? Posiblemente vas a poder aplicar a una EOR, ¿no? De ampliación marginal, en donde vas a retirar redes de servicios públicos como agua, desagüe, vas a encajonar redes de luz, cable, telefonía, ¿no? Previos al proyecto, y esa IOR la puedes hacer en Revit, la puedes hacer igual con un expediente en BIM, ¿no? Rápidamente, y encima ya viene el proyecto de vías, pero ya superaste problemas que podían generarte un riesgo luego, ¿no? Entonces, el manejo de información por eso es importante, ¿no? Generación de nueva información y documentación, haciendo un proceso retroalimentativo, coordinación de procesos de diseño y construcción, así vas a tener total coordinación, eso se lo atribuyes a los software, ¿no? Vas a tener información bastante sistematizada y muy bien sistematizada, y vas a tener una buena programación de actividades, es decir, no va a haber, o posiblemente, mejor dicho, no vas a tener muchos desfases en las actividades y vas a tener mucho control de lo que tienes enfrente de tu proyecto, ¿no? Y en inversión pública específicamente,
va a haber una generación de un modelo de información, que es lo que se viene buscando hace muchos años en la inversión pública. Vas a tener determinación de especificaciones y entrega de información, ¿no?, de los proyectos de inversión, entonces vas a poder hacer seguimiento a la inversión, importante. Es más, al final de este material ustedes tienen información de seguimiento de proyectos a nivel de los 3 niveles de gobierno, alcances de modelos de información, digitalización, movilización de información, ¿no? Además, coordinación de los diseños, ¿no?, en los equipos, definición de los entregables, comunicación colaborativa, elaboración del plan de ejecución BIM en una inversión pública, ¿no? Entonces, cada inversión pública va a tener su plan de ejecución, que eso también es importante. El plan BIM Perú, que es la referencia que les hacía, ¿no?, es un instrumento de gestión que define los objetivos y acciones estratégicas para la utilización progresiva de la metodología BIM en las inversiones públicas hacia el año 2030. Ojalá que sea antes, ¿no? Algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el primero es garantizar la aplicación del BIM en las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, o sea, que lo apliquen desde el municipio más chiquito hasta el ministerio más grande. Establecer líneas estratégicas que permitan ejecutar un plan de implementación progresiva a corto, medio y largo plazo. Es un objetivo que está trazado, ojalá que sea pronto. Hay muchas entidades que ya están aplicando BIM, como PRONIET, por ejemplo, los programas de saneamiento urbano rural, ¿no?, por ejemplo. Normalmente los programas de inversiones del Estado ya están aplicando o están exigiéndole a los consultores, a los ejecutores que apliquen BIM, ¿no? Están exigiendo ya. Y eso es importante, es bueno, saludable. Desarrollar estándares y documentos que sirvan como insumo para la implementación del BIM, acompañar con asistencia técnica a las capacidades humanas y en proyectos piloto, como les decía, hay varios proyectos ya en BIM, que obviamente justamente son los que han retroalimentado un poco las técnicas que hay que aplicar, porque nuestros proyectos también tienen sus características, ¿no? No es lo mismo aplicar BIM en Chile que aplicar BIM en Perú, es diferente, ¿no? Entonces, el Plan BIM Perú busca establecer liderazgo, contribuir a un marco colaborativo, desarrollo de capacidades y comunicación de la visión, que es lo que se busca hacerlo lo más pronto posible. El BIM se aplica, como pueden ver aquí, por ejemplo, está el formato de la ficha técnica general simplificada, que es, digamos que los proyectos más chicos, que están hacia los 3.300.000, ¿no?, 450 UITs, ¿no? Entonces, si hablamos de diseño constructivo nomás y arquitectura, pues estamos hablando de la fase 3, análisis técnico y costos, y en la fase 4, perdón, digamos que en el capítulo 4 de la ficha técnica, evaluación social y sostenibilidad, pero si ustedes ven, esto tiene que ver con la identificación que nos muestra el problema al cual está orientado el proyecto, la solución que se va a establecer, ¿no?, la brecha que va a cerrar, ¿no? Entonces, digamos que el flujo de información que nos establece el diseño constructivo, la arquitectura, la estructura de costos, ¿no?, y la rentabilidad social posiblemente, no es simplemente eso, ¿no?, es justamente todo el diseño del proyecto, ¿no? Igual sucede en la ficha técnica general simplificada de baja y mediana, perdón, la ficha general de proyectos de baja y mediana complejidad, que también, obviamente, podríamos decir que el BIM se aplica solo a la parte de edificación, pero no, tiene que ver, o sea, se retroalimenta de los otros elementos de la ficha técnica, ¿no? Y evidentemente BIM tiene que estar en el expediente técnico, ¿no? Tiene que estar en el expediente técnico, en todo el proceso de elaboración del expediente técnico, y sobre todo en este punto crítico donde se da consistencia, donde se dice que la viabilidad que tiene un costo, pues en el expediente técnico ha variado, digamos, coherentemente, ¿no? Respondiendo a esa segunda palabra que promueve el BIM, la coherencia, ¿no? No puede ser que de la viabilidad, pues el expediente técnico nos diga que el costo es otro, ¿no?, totalmente superior, ¿no? Y luego que en obra también veamos que el costo sube, ¿no? Y sube. No, pues, o sea, hay un diseño constructivo y hay una concepción técnica, ¿no?, que esto es lo fundamental. Y aquí es donde apunta el BIM, ¿no?, que desde que se concibió la idea, hay una concepción técnica
digamos, coherente hasta que entre en funcionamiento el proyecto, ¿no? Esa es la idea del BIM. Pero claro, es un proceso que va a ir entrando en cada uno de los elementos de los proyectos por tipología, porque también ahí tenemos proyectos de educación, de salud, de transporte, ambientales, de agricultura, ¿no? De todo tipo de proyectos. Entonces, para cada tipo de proyecto se establece una especialidad y se establece una concepción técnica y tiene sus características y tiene sus variables, ¿no? Entonces, por eso, cuando aplicas, ¿no? El modelamiento, pues evidentemente tienes que tener todos esos datos encima, ¿no? Tienes que, la topografía la llevas a Revit, todo el diseño arquitectura lo haces ahí, ¿no? En este software, ¿no? El diseño constructivo también, ¿no? Entonces incorporas toda la información. Obviamente en este momento lo podríamos hacer, tengo el Revit ahí, pero no nos va a alcanzar el tiempo. He puesto algunos pantallazos de mi pantalla de Revit, cómo se va diseñando una edificación, ¿no? Y luego cómo vas concretándola, ¿no? En un diseño 3D, ¿no? Y entonces te va mostrando, por ejemplo, si te equivocaste en el diseño de esta columna, pues tu diseño 3D va a salir con su con su error ahí, ¿no? Y entonces tú vas corrigiendo, ¿no? Eso es lo importante. Tú vas viendo tu diseño y vas corrigiendo, tanto en arquitectura como en diseño constructivo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿no? Columnas, ¿no? Todo el diseño lo vas a ir viendo en tu software, ¿no? Eso es en la parte de diseño, ¿no? Y ahora, esta parte de diseño tú la puedes llevar en seguimiento, revisión, seguimiento y control al Navisworks, que es otro software que te va a permitir ir controlando, ¿no? Ya la construcción en obra, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas construyendo, tú vas alimentando la información aquí, tú vas contrastando el expediente que tenías versus la obra física, y entonces tú vas incorporando la información y el software te va mostrando cómo va tu avance de obra, ¿no? Y entonces te va diciendo en cada punto de la obra que posiblemente tengas una alerta, posiblemente tengas un error, tengas una falla o posiblemente esté todo ok, ¿no? Y entonces sigues hacia el siguiente componente, ¿no? Entonces te da un control, como pueden ver, específico, te da un control adecuado, te lleva de la mano, es bastante tecnología, no es complejo, ¿no? Yo soy economista y de verdad me ha costado un poco al inicio, pero luego cuando entras a la práctica, pues no es tan complicado como parece, ¿no? Entonces, lo único que hay que es incorporarse a cursos básicos primero, luego un poco más sofisticados y al final cursos avanzados en el manejo. Y obviamente si eso lo llevas a la cancha, a la ejecución de obra, pues súper, ¿no? Si lo llevas y lo incorporas en tu obra, si eres ingeniero y tienes a cargo una obra, pues vas a darte cuenta que es muy útil, ¿no? En el diseño de fichas técnicas, que es donde yo prácticamente casi el 80% de mi experiencia la he volcado, ¿no? Ahí me he dado cuenta que sí te ayuda a operativizar mucho mejor el diseño de la ficha técnica, ¿no? Tanto simplificada o como de baja menor complejidad, y te ayuda a tener un control y un diseño en costos bastante certero, ¿no? Y bien manejado, porque si tú quieres hacer un cambio, por ejemplo en el diseño constructivo, pues el 3D te ayuda a mirarlo y te ayuda a ver si es que es sólida tu idea, ¿no? O es sólida el requerimiento del cliente posiblemente, ¿no? En elaboración de expedientes técnicos también, ¿no? Ahí hay por ejemplo, ahí hay varias experiencias en donde se ha cortado tanto en tiempos como en costos el tránsito entre elaboración de ficha técnica, su viabilidad y la elaboración y aprobación de expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido experiencia en obra por impuestos, ¿no? Que se acortan los tiempos y eso es bien interesante, ¿no? Ahora, en proyectos ya fuera de ámbitos de obra por impuestos, pues también hay algunas experiencias exitosas ya en el Perú, ¿no? Más allá de lo que es Juegos Panamericanos, ojo, lo que es Juegos Panamericanos, digamos que marca un hito, pero luego de eso ya hay gente que ha venido desarrollando proyectos, consultores que provienen quizás de esa camada de gente que ha hecho los Juegos Panamericanos, la infraestructura ahí, pero que ya han entrado a hacer proyectos educativos, por ejemplo, centros de educación básica especial, centros de educación básica regular, primaria, inicial, secundaria, con norma técnica, ¿no? Algunos centros de salud, ¿no?
¿no? Hospitales como el de la policía, por ejemplo, ¿no? Obviamente todavía con sus fallas, con sus detalles, pero ya, estamos. La idea es seguir, ¿no? Y ponerle mucho ímpetu en esto y que los que estamos en el mundo de la gestión de proyectos, pues, sigamos aprendiendo, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Un atributo del BIM es el control, ¿no? El control, desde la planificación del proyecto, ¿no? En este caso, si hablamos de inversión pública, la programación multianual, el diseño de las ideas, la concepción de la idea, llevarla a un diseño en software, un diseño constructivo con datos casi exactos y luego llevarla a una formulación que ayude rápidamente a concebir el proyecto como se espera, ¿no? Y obviamente está el control de costos, ¿no? Está la gerencia del proyecto, es decir, que tanto el consultor que elabora el proyecto como el que hace el expediente, como el gerente de infraestructura de la municipalidad o del gobierno regional, pues hablen el mismo idioma, haya un nivel de gerencia, pues, y de flujo de información, aparte de colaborativo, bastante rápido, estrecho, que no haya un flujo de información bastante rápido, porque los proyectos demoran mucho o han venido demorando mucho, y esto también puede ayudar a operativizar rápidamente, a reducir tiempos, ¿no? Está el control de riesgos, ¿no? Que es importante tenerlo sobre la mesa, ¿no? Y luego, claro, los reportes de control, las cajas de herramientas que te ayudan a controlar cada uno de los elementos que está detrás del proyecto, ¿no? Y claro, cada uno es su especialidad. La arquitectura te reportará sus alertas, los ingenieros también, ¿no? En cada una de sus especialidades, el economista también, el sociólogo también, el médico también, los especialistas en educación también, y así los especialistas en riego también. O sea, cada uno dentro del equipo de trabajo del proyecto, pues va a buscar aplicando BIM, pues control, ¿no? Caja de herramientas para control. Y eso lo que te va a llevar es básicamente a generar un buen producto, ¿no? Un buen producto, un servicio público con alta calidad, que eso es lo que nosotros estamos buscando ahora, ¿no? O sea, necesitamos tener proyectos que tengan como resultado servicios públicos con alta calidad. Y para eso necesitas personas que vayan capacitando y se vayan aprendiendo siempre. Procesos que te ayuden a incorporar técnicas, ¿no? Como es el caso del BIM, ¿no? Como es el caso de la PMBOK Guide, ¿no? Que tú tienes ahí información que te puede ayudar para incorporarlo en la gestión de proyectos, ¿no? Utilizar todos los criterios del PMBOK, ¿no? Utilizar criterios del Project Management Institute, ¿no? O sea, PMR4, ¿no? Que son Project Management for resultados, ¿no? For results, desde el BIT, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, y mediante eso ver qué caja de herramientas te pueden servir, ¿no? ¿Qué cajas de herramientas te pueden servir para justamente hacer proyectos que generen buen productos, ¿no? Acá están las líneas estratégicas del plan BIM. Estas en el curso seguro las vamos a desarrollar a detalle, ¿no? El liderazgo, establecer un liderazgo público, ¿no? de esta metodología o de esta caja de herramientas, construcción de un marco colaborativo, o sea que haya especialidad, que no cada consultor tenga su especialidad, tengas grupos de consultores especializados, grupos de contratistas especializados en materias, ¿no? Específicas, ¿no? Aumento de la capacidad de la industria, ¿no? Es decir, que tengamos una industria de generación de inversiones, de proyectos, pues de alta calidad, ¿no? Que eso es lo que se espera, ¿no? Y obviamente que la visión de esta incorporación en el sistema de inversión pues sea sólida, ¿no? Eso es lo que también se busca. Acá yo les he puesto, como les decía hace un momento, información de los sistemas de seguimiento de inversión pública, que esto es una información interesante. Están los links de la cartera de inversión, de la consulta avanzada de inversión, de la cartera de inversión, que seguro muchos que trabajan en inversión pública la conocen, pero abajo les he compartido algunos links de seguimiento de inversión, de ejecución de inversiones, perdón, en los 3 niveles de gobierno. El agregado, que está acá, y los 3 niveles de gobierno, digamos como un detalle en donde ustedes pueden ver el enlace entre lo que te bota el formato 12B o formato de seguimiento de cada proyecto versus lo que te da el CIAF en un dashboard, una plataforma de datos
donde cruza toda esa información. Entonces ahí puedes ver toda la secuencia. Por ejemplo, tú puedes ver ahí cómo ese proyecto ha devengado durante los últimos 3 años, cuál es su devengado acumulado, cuánto le falta por financiar, cuántas modificaciones ha tenido, si tiene en formato F8, o sea, te da toda la información a detalle del seguimiento del proyecto en un dashboard, ¿no? Entonces acá abajo tienen esos links que son interesantes porque ya vamos trabajando sistemas colaborativos de información, ¿no? Más allá de lo que da el seguimiento de los proyectos de inversión pública en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir en este taller. Como pueden ver, bueno, son pastillas, seguro, pero en el curso, como lo decía Lady, en el curso vamos a entrar a detalle, por ejemplo, en el manejo del Revit, ¿no? Tanto el Revit de arquitectura como el Revit de procesos. Vamos a ver también un ejemplo de cómo podemos utilizar el Navisworks en ejecución de obra. Vamos a ver, ¿no? Quizás no con la holgura que quisiéramos, porque ahí pues podríamos tener cursos de meses y meses, y eso es interesantísimo, porque así es. Hay cursos y diplomados y máster pues, que vuelan. Pero en el curso vamos a tratar de darles a los alumnos la mayor cantidad de información posible para que puedan, desde lo más básico hasta posiblemente un nivel casi intermedio en el manejo de herramientas BIM, ¿no? Entonces, por ahí los invito a que puedan quizás acompañarnos en el curso que se viene. Ya creo que arranca la próxima semana, creo que sí. Y bueno, con eso, y bueno, seguro vamos a seguir teniendo algunos talleres en donde vamos a ir dando pastillas específicas, quizás no tan generales, de cómo se da el BIM en el Perú y cómo vamos incorporando sus criterios y vamos trabajando, ¿no? Porque la idea es ahí, todos vamos a ir aprendiendo y seguimos aprendiendo. Bueno, Lady, eso es, agradecido siempre a CEPEC y seguro que en el curso vamos a tener full compromiso, ¿no? Por supuesto que sí, profesor, perdón, eso sí, no lo dudamos. Muchas gracias también por poder haber brindado este taller junto a todos los participantes, y también agradecerles a cada uno de ustedes, Nelly, Jorge, Rivas, Eve, Julio, y a cada uno de ustedes, y por ahí no los nombré, también les extendemos las gracias. Y tal como lo dijo el profesor, siempre es bueno estar capacitándose constantemente, porque uno no sabe en qué momento les puede llegar las oportunidades. Sin embargo, profesor, mientras esperamos algunas preguntas de nuestros participantes, queríamos saber por qué es importante capacitarse el día a día, y más en este caso, ¿no? Bueno, en gestión de proyectos es importante porque día a día vamos aprendiendo. En proyectos, lo que pasa es que la casuística de proyectos, normalmente como tiene muchos tipos de proyectos, día a día va apareciendo algún detalle específico, algún detalle de una variable exógena que afecta a un proyecto, y entonces en base a eso el gestor de proyectos tiene que estar prevenido y tiene que estar capacitado para poder responder. Porque imagínate que en un proyecto lo estás diseñando y por ahí tienes que considerar una variable exógena, como que en esa zona entra el río en un momento y en otro momento no, y tú estás proyectando tu proyecto para que empiece justo en el momento de venida, ¿no? Entonces, son detalles que a veces no le tomamos importancia, pero cuando el proyecto se ejecuta, ese es el detalle en el cual el proyecto se atrasa. Entonces, y este tipo de herramientas como el BIM te ayuda a predecir, ¿no? Te ayuda a controlar riesgos. Entonces, algo que nos hemos olvidado en la inversión pública es controlar riesgos, ¿no? Muchos proyectos se han caído, muchos proyectos no han terminado su ciclo, simplemente porque muchas veces los ejecutores y desde los que hemos diseñado el proyecto no hemos tenido la capacidad de controlar riesgos. Entonces, el BIM te da una parte de esa capacidad técnica, ¿no? Y obviamente
tienes que seguir indagando. Por ejemplo, hay el enfoque ágil del PM4R, hay el enfoque predictivo, hay los enfoques ágiles del PMI, ¿no? del Project Management Institute, ¿no? Hay una serie de técnicas, herramientas que se pueden utilizar de las diferentes agencias, como el Banco Interamericano, el mismo PMI, de consultores expertos, que van nutriendo, ¿no? Con experiencia a los gestores de proyectos. Entonces, por eso es importante. Uno no, en proyectos uno nunca termina de aprender, en verdad. Es un mundo bien interesante, bien digamos, de compromiso, ¿no? Y entonces, a veces, por ejemplo, yo cuando entré a ver BIM, entré como curioso, pero luego me ha ido llamando la atención ver el tema colaborativo, el ver el tema de especialización, ver el tema de control de riesgos, ¿no? De temas que muchas veces no los veías en el cotidiano, pero que luego se han hecho importantes, ¿no? Entonces, y eso luego transmitirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los equipos técnicos se va transmitiendo esa experiencia, ¿no? Y entonces ahí vas hablando de otros temas, vas hablando de otras variables y vas aprendiendo y vas retroalimentando, ¿no? Y también otras personas te van enseñando, ¿no? Por ejemplo, trabajar con un arquitecto, trabajar con un ingeniero sanitario, con un ingeniero experto en cierta materia, pues te retroalimenta de todas maneras, ¿no? Entonces vas entrando en un mundo en el cual tú das tu aporte y claro, luego lo que buscamos es que los proyectos cada vez sean mejores, ¿no? Eso es, digamos, creo yo, podría explayarme más, pero un comprimido lo que yo podría decir de este tema de siempre en proyectos sobre todo, es un tema de que nunca vas a dejar de aprender. Por supuesto, profesor, y tal como lo dijo y lo mencionó, te abre puertas actualizarse. Y abrirte puertas, si bien es cierto, requiere que estemos constantemente capacitándonos, pero no significa que no tengamos las oportunidades. Es por eso que CEPEG les trae para ustedes un curso que el profesor también les va a estar facilitando, va a estar de docente, ya sabe cómo enseña, es súper especialista en todo lo que hace, tiene muchísima información, así que están en buenas manos y no hay pierde. Porque tenemos el curso de gestión de proyectos BIM. Y además les cuento que por haberse quedado hasta el final, lo van a poder separar con tan solo 50 soles. Así que no esperen más porque este crecimiento profesional está en sus manos. Y con CEPEG van a poder lograrlo. Así que comuníquense al 946-297-174. Y eso no es todo, porque les cuento que en nuestra web tenemos varios cursos y diplomados también de gestión de proyectos con unos súper descuentos, porque le cuento, profesor, estamos con el Cyber Wow a 2x1. Así que ustedes no hay excusa para poder capacitarse, porque lo vuelvo a repetir, como bien lo dijo ya el docente, las oportunidades aparecen cuando menos lo imaginamos. Cuando menos lo pensamos, ahí se aparecen. Así que no hay que dar todavía a la espera. De pronto nosotros decimos, no, mejor después, la pandemia. Quién sabe, en estas épocas, y más con el cambio de gobierno que ya está muy próximo, siempre es bueno estar presente, no siempre con un pie adelante, como suelo decir. Profesor, muchísimas gracias por todas estas palabras enriquecedoras, gracias por este taller. Yo también he salido pero súper actualizada en gestión de proyectos, le agradezco, y a cada uno de ustedes también en casa también. Muchísimas gracias por vernos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también tenemos el diplomado de gestión de obras públicas, que también es un súper descuento, y también se pueden comunicar al 932-509-035. O sea que para capacitarse, para que próximamente de pronto, quién sabe, uno de ustedes que nos estén viendo nos cuentan sus experiencias, que ascendieron, que les va mejor, y nosotros vamos a estar súper contentos. Y aparte que CEPEG tiene 9 años, como le cuento, profesor, con historias de éxito. Mucha gente que ha tomado nuestros cursos, nuestros diplomados, y ahora estamos muy contentos de verlos crecer. Así que con estas palabras nos despedimos hasta el día ya de mañana, donde los voy a ver con un taller totalmente gratuito. Así que compártanlo, vayan corriendo a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Ya en YouTube también encuentran cursos completamente gratis, para que no digan que CEPEG ahí no solamente son nuestros cursos, que sí tienen un costo, pero que ustedes van a poder también aprender de forma gratuita. Así que
Ya saben, estamos con ustedes y para ustedes. Muchas gracias, profesor, que tengan una linda noche y a disfrutarla. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches.